Bueno, bienvenidos a este primer módulo, el primer video teórico del curso de SIG. En este primer módulo vamos a introducir, a realizar una pequeña introducción al concepto de sistema de información geográfica y vamos a empezar con algunos ejemplos sencillos para luego pasar a un módulo práctico. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es para qué sirve un SIG. Un SIG es, en realidad SIG es las siglas de Sistema de Información Geográfica. También se suele ver escrito como GIS, que es su traducción en inglés, Geographic Information Systems. Un SIG permite reunir, manejar y analizar datos, integrando distintas capas de información y permitiendo identificar relaciones y patrones espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente un SIG es una base de datos con referencia espacial, ¿sí? Imaginemos una base de datos, una tabla que tiene distintos registros y que cada uno de esos registros tiene un correlato espacial, o sea, una referencia espacial o una ubicación en el espacio. De esta manera, al tener cada registro una ubicación espacial, esto nos permite visualizar esa información espacial en un mapa. Entonces, podemos, por ejemplo, pensar en una capa de escuelas, ¿sí? Imagínense una tabla donde tengamos distintos registros y cada registro sea una escuela, y que cada registro tenga lo que se denomina atributos, o sea, distintas columnas con información, por ejemplo, el nombre de la escuela, el número de alumnos, el barrio en el que queda y demás información. Y a su vez cada uno de los registros, es decir, cada una de las filas, cada escuela tiene una ubicación en el espacio que permite generar un mapa, ¿no? Entonces tenemos por un lado una tabla o una base de datos, por otro lado tenemos un mapa y cada registro está asociado a, por ejemplo, un punto en ese mapa, ¿sí? Eso básicamente es lo que se denomina una capa, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, ¿sí? Por ejemplo, tenemos distintas capas y cada una de estas capas tiene distinta información. Por ejemplo, tenemos una capa de rutas, tenemos una capa de zonas urbanas, una capa de usos de la tierra, una capa de cursos de agua y otra de altitudes, ¿sí? Son distintas capas. Cada una de ellas tiene una tabla y tiene un mapa y están asociadas entre sí. O sea, tiene una tabla con la ubicación espacial de cada uno de sus registros que permiten generar un mapa. Al tener la ubicación espacial, esto es lo que nos está permitiendo integrar la información, identificar las relaciones, o sea, permitir cruzar las distintas capas de información y generar relaciones y encontrar patrones, ¿sí? Si no tuviese ese componente espacial, si estas capas no estuviesen georreferenciadas, no estuviesen ubicadas en el espacio geográfico, entonces no podríamos integrarlas, no podríamos trabajar con todas esas capas y no podríamos realizar análisis que crucen la información de estas capas. Por ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo inicial de las escuelas, ¿sí? Tenemos una primera tabla con información de escuelas. Tenemos el mapa de escuelas. Imagínense que tenemos por otro lado otra capa muy similar, donde ahora la tabla tiene barrios y otras ciertas características, por ejemplo, el área de los barrios, la cantidad de habitantes de los barrios, y esta tabla también tiene una ubicación espacial, o sea, cada registro de esa tabla
también está ubicado en el espacio y nos permite que nosotros generemos un mapa. Y entonces si tanto escuelas como barrios tienen ubicación espacial, nosotros vamos a poder cruzarlas y realizar análisis. Por ejemplo, podríamos ver cuántas escuelas hay en cada barrio, ¿sí? O podemos incluso cruzar la información de las tablas. Por ejemplo, cuántas escuelas hay por cantidad de habitantes del barrio. Entonces, ahí podemos empezar a jugar integrando y analizando y identificando relaciones entre distintas capas de información. El SIG, los sistemas de información geográfica, tienen 5 componentes. El primer componente es el hardware, es decir, la computadora. Sin computadora hoy en día no se puede trabajar con sistemas de información geográfica, y los sistemas de información geográfica aprovechan todas las potencialidades de la informática para generar análisis cada vez más potentes. Por otro lado tenemos el software. El software son los programas, y hay distintos tipos de programas. Por ejemplo, hay programas gratuitos o libres y programas pagos. Tradicionalmente los programas eran, en su amplia mayoría, todos te diría, eran pagos, y en los últimos años se han liberado, no se han liberado, sino que se han creado software que son gratuitos, y al principio, bueno, había bastante diferencia. O sea, los software pagos eran mucho mejores que los software libres, pero en el último tiempo esas diferencias se han ido compensando, y hoy en día hay software libres que son muy completos, como el software que vamos a usar en este curso, que es un software libre que vamos a poder descargar de manera gratuita de internet, que se llama QGIS o Quantum GIS. Ahora en la parte de práctica vamos a hablar bastante de ese programa. Dentro de los programas pagos, uno de los más conocidos es el ArcGIS. ArcGIS, este programa es muy completo, pero tiene un costo bastante elevado, así que por ese motivo, y porque los softwares libres cada vez son mejores, es que estamos usando, o vamos a usar en este curso, un software libre. Por otro lado tenemos a las personas o a los usuarios, ¿sí? Los usuarios pueden ser lo que se denomina internos o externos. Un usuario interno es aquel que conoce y trabaja en el diseño y realiza análisis con sistemas de información geográfica. Es una persona que tiene una formación en sistemas de información geográfica. Y en cambio, un usuario externo es alguien que, sin tener tanto conocimiento, igualmente puede aprovechar la información de los sistemas de información geográfica y realizar una consulta, ¿no? Sin saber demasiado, uno podría sacar provecho de algunos proyectos, algunas bases de datos que ya existen, y así todo hacer un buen provecho de los SIG. Por otro lado tenemos los datos, ¿sí? Las bases de datos. Hablamos un poco de eso recién. Las bases de datos de un SIG necesariamente tienen que tener una referencia espacial. Y por último tenemos los métodos, y de eso también vamos a trabajar bastante en el curso. Métodos para analizar, procesamientos para aplicar sobre los datos, bueno, que nos van a permitir justamente lo que decíamos antes, ¿no? Identificar relaciones, encontrar patrones, analizar los datos. Los SIG tienen muchos módulos de análisis y de procesamiento que nos van a ser muy útiles para analizar nuestros datos. Bueno, vamos a hablar de los tipos de formatos con los que trabaja un sistema de información geográfica. Hay dos tipos de formatos con los que se trabaja, y son el formato vectorial y el formato raster. Los datos vectoriales permiten su representación gráfica a partir de vectores definidos por pares de coordenadas relativas a un sistema de referencias. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Básicamente hay tres tipos de capas vectoriales. Una
son capas de puntos, otras son capas de líneas y la tercera son capas de polígonos. Puntos, líneas y polígonos. Entonces, ¿qué quería decir esto de generar una representación gráfica a partir de vectores definidos por pares de coordenadas relativas a un sistema de referencias? Bueno, imaginen un eje cartesiano, si tenemos un eje X y un eje Y. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos trabajar con una capa de puntos para ubicar árboles dentro del espacio, ¿no? Queremos darle ubicación geográfica a árboles. Entonces vamos a tener una tabla donde, por ejemplo, tengamos el árbol, qué especie es, ¿sí? Si tiene alguna enfermedad, podemos tener el diámetro, la altura del pecho, por ejemplo, entre otras características. Pero para trabajar en un sistema de información geográfica necesitamos que esa tabla tenga información espacial, o sea que tenga una ubicación geográfica. Para eso, en este caso, vamos a trabajar con coordenadas X e Y, ¿sí? Entonces vamos a definir una coordenada X y una Y, y eso nos va a permitir encontrar el árbol en el espacio, ¿sí? Entonces, a partir de un par de coordenadas X y Y, nosotros vamos a saber la ubicación espacial del árbol dentro de este sistema de referencias X y Y. Eso, una capa como esta de árboles, sería una capa vectorial de puntos. Ahora, una capa de líneas podría ser una como esta, ¿no? Pista. Podría ser una ruta, o también cursos de agua, ¿sí? Bueno, y básicamente las líneas, además de definir pares de coordenadas, ¿sí? Como este punto, ¿no? Se define a partir de pares de coordenadas. Estos puntos, cuando se trata de líneas, se los denomina nodos, ¿sí? Y hay distintos nodos, y esos nodos están interconectados entre sí en un orden determinado. Entonces, para poder generar esta línea, yo voy a tener que saber las coordenadas de los nodos, voy a tener que saber qué nodo se conecta con cuál y en qué orden, ¿no? Entonces, primero va a estar este par de coordenadas X, Y, luego en segundo lugar voy a tener en tercer lugar y en cuarto lugar y de esta manera voy a poder construir la línea. El tercer tipo de capa es una capa de polígonos, y en este caso también tenemos nodos ubicados a partir de coordenadas X, Y. También están interconectados los nodos, pero a diferencia de las líneas, el primer y el último nodo es el mismo, es decir que está como cerrado el polígono, ¿no? A diferencia de la línea, no solo están interconectados, sino que inician y terminan en el mismo nodo. Entonces, básicamente, cada capa va a tener un tipo de información. O sea, una capa de puntos no va a poder tener líneas, una capa de líneas no va a tener polígonos, y la de polígonos no va a tener puntos, ¿sí? Cada capa, o sea, cada archivo, digamos, solo puede almacenar un tipo de información de estas tres. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las escuelas y los barrios, la capa de escuelas va a ser un vector de puntos, la capa de barrios va a ser un vector de polígonos, y cada una de ellas, por ejemplo, la de escuelas no va a poder almacenar información de polígonos de barrios, y la de barrios no va a poder almacenar información de puntos de escuelas, ¿no? Pero sí voy a poder solaparlas. Si yo tengo la ubicación espacial de ambas, si están georreferenciadas, tienen ubicación espacial, yo voy a poder trabajar cruzando las dos capas de información, pero bueno, cada capa va a tener solo información de puntos o solo información de polígonos, pero no pueden tener las dos. Vamos a hablar ahora del tipo de formato raster. Los datos raster los raster son matrices o retículas de datos con celdas que tienen un valor numérico. Cada celda es conocida como píxel, y de acuerdo al valor que toma esa celda, se representa de algún color ese píxel. Imaginemos una matriz de datos, es decir, una tabla donde cada celda de esa tabla tiene un valor, y a partir de ese valor se representa un color dentro de una imagen.
volviendo al ejemplo del slide anterior, tenemos aquí una representación en formato raster de lo que vimos antes como vector. En este caso tenemos aquí una matriz, ¿sí? Una matriz de datos donde en cada píxel, ¿sí? Vamos a tener un número, ¿sí? Cada una de estas celdas es lo que se denomina un píxel, ¿sí? Y dentro de cada píxel va a haber una información numérica que va a representar, en este caso, por ejemplo, acá esto que está en verde va a tener un número especial y va a representar un árbol. Esto que está en celeste representa el camino que veíamos en la imagen vectorial, y esto es la casa, ¿no? Y esto se construye a partir de esta retícula de datos donde cada celda guarda un valor numérico. Cada uno de esos números va a tener una representación distinta, o sea, por ejemplo, capaz que el 1 es el árbol, el 2 es este camino y el 3 es la casa, y todo lo demás podría tomar el valor de 0, ¿no? Y a partir de eso, el software nos permite visualizar esa matriz de esta manera, con distintos colores, permitiendo generar un mapa que además va a tener una ubicación geográfica. Vamos a hablar mucho de raster, pero lo dejamos para el próximo módulo principalmente, aunque vamos a hacer algún ejercicio ahora también con datos raster. Entonces, básicamente, aquí tendríamos el mundo real, ¿sí? Y aquí tenemos cómo se representaría en un vector y en un raster. Ahora, básicamente acá tenemos, por ejemplo, puntos, ¿sí? Hoteles. Entonces, en una representación vectorial tendríamos un eje de coordenadas y entonces a partir de una coordenada x, y podríamos visualizar los hoteles dentro de nuestro mapa. Ahora, en el caso del raster, vamos a tener una tabla, ¿sí? Con píxeles, donde, por ejemplo, en los píxeles que haya hoteles vamos a poner un 1 y en el resto de los píxeles vamos a tener un 0. Entonces, cuando visualicemos ese raster en el programa, nos va a pintar de negro lo que sea los píxeles que tengan el valor 1, que son los que tienen hoteles. Imaginen que tenemos dos capas de información. Una capa de información que es esta de la izquierda, ¿sí? Tiene cursos de agua, y entonces vamos a ver cómo esos cursos de agua se representarían en los dos tipos de formatos, ¿sí? Es un curso de agua primario, este que les estoy señalando es un curso de agua primario, y este es un curso de agua secundario. En un sistema de información vectorial como es el de abajo, vamos a tener dos registros dentro de una tabla. Uno va a ser el del curso primario, que va a estar definido a partir de los nodos que van a estar interconectados entre sí, ¿sí? Entonces, esto puede ser un registro, una tabla que tenga el nombre del curso de agua, no sé, la longitud, el caudal de algún momento, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener este otro registro, que es el curso de agua secundario, que también va a estar definido a partir de dos nodos interconectados, y que puede tener otro registro en la tabla con su información propia, de vuelta el nombre, el caudal y demás, de este curso de agua que es secundario. En el raster, en cambio, esta información se representa de una manera un poco distinta. Vamos a tener, bueno, como le decíamos, una retícula de datos, una matriz de datos con distintos valores, donde haya ceros no va a haber cursos de agua. En los píxeles que haya valores de 1 va a estar el curso de agua primario, y en los píxeles que tengan el valor 2 va a estar el curso de agua secundario. Entonces, a partir de esta matriz de datos podemos representar en 0 los píxeles van a estar en color gris, los píxeles
que tengan valor 1 van a estar en azul y los píxeles que tengan 2 van a estar en celeste. Entonces vamos a ver el mapa y va a ser gris, donde haya cursos de agua, donde no haya cursos de agua, va a ser azul, donde haya cursos de agua primarios, y va a ser celeste, donde haya cursos de agua secundarios. En el caso de la derecha, vamos a tener un mapa de altitud, ¿no? De altitud, sí. Entonces, en este caso, en el raster, cada píxel va a tener un valor de altura. Entonces, el píxel 1 va a estar a 2 metros, ¿sí? Este píxel va a estar a 3 metros, estos van a estar a 4 y estos van a estar a 5. Entonces, cuanto más, acá va a haber también 6, ¿no? Cuanto más alto esté cuanto más alta sea, cuanto mayor sea la altitud del píxel, lo voy a ver en colores más cercanos, más amarillos, ¿sí? Los píxeles de altitud intermedia van a estar en verde y luego en gris claro, en crema, van a estar los sectores de menor altitud. Una representación vectorial posible sería a partir de líneas de igual altitud, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por debajo de esta línea va a estar abajo de 2 metros, ¿sí? Acá vamos a estar entre 2 y 3, esta va a ser la línea de 3 metros, todo lo que esté por encima de 3 metros, superando, digamos, esta línea de 3 metros, va a tener 3 metros o más, esta es la línea de 4 metros y así. Entonces, son dos maneras distintas de representar un mapa de altitud. Como vemos, estos son datos discretos y estos son datos continuos, es decir, en este caso, por ejemplo, un píxel puede tener o no altitud o no un curso de agua, y en este caso en cada píxel tiene una altitud distinta. Otra cosa es, bueno, ya vimos cómo ubicar geográficamente las capas vectoriales, ¿sí? Sabíamos que había un sistema de coordenadas aquí, entonces a partir de ese sistema de referencias se definían coordenadas para cada uno de los nodos, lo cual nos permitía después realizar un mapa. Ahora, en el caso de las capas raster, bueno, es un poco distinto. En las capas raster nosotros vamos a conocer, por ejemplo, las coordenadas de alguno de los extremos. Comúnmente vamos a conocer las coordenadas del extremo superior izquierdo. Y además vamos a ver el número de filas y de columnas que tiene nuestra capa. En este caso van a ver que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8, ¿no? 8 filas y 8 columnas. Entonces, sabiendo también el tamaño de píxel, cuál es el tamaño de cada uno de estos píxeles, nosotros vamos a poder ubicar cada uno de ellos sabiendo justamente las coordenadas de un extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sabemos las coordenadas de este punto, del punto superior izquierdo del raster, y queremos ubicar, por ejemplo, este punto, este píxel, quiero decir, vamos a saber que ese píxel está 4 metros más al sur y 4 metros más al este que el extremo superior izquierdo del raster. Esto nos va a permitir ubicar cada uno de los píxeles del raster y es lo que le permite al programa generar un mapa a partir de esta matriz de datos. Vamos a ver ahora entonces algunas ventajas y desventajas del sistema de datos vectorial y el sistema de datos raster. Volvemos a este ejemplo, ¿sí? Este era el mundo real. Aquí tenemos la representación vectorial y aquí se presenta una representación raster donde, bueno, de vuelta tenemos una retícula, una matriz de datos y cada celda tiene información y entonces, por ejemplo, sabemos en qué celdas hay árboles porque los árboles tienen un número puntual, la pista tiene otro número y la casa tiene otro número, ¿no? Entonces aquí tenemos la realidad y las dos representaciones de esa realidad.
en cada uno de estos modelos. Ventajas del sistema vectorial: las formas son más similares, eso está bastante claro acá. Si está bien realizada la representación en raster, los bordes son precisos, digamos. En este caso, de acuerdo al tamaño que tengan los píxeles, por ejemplo, para representar esta línea, que en realidad es así derecha, bueno, tienen que hacer como una especie de serpenteo, ¿no? Entonces, en lo que es también la casa, por ejemplo, en la casa está perfectamente delimitada los límites, y aquí, bueno, parece bien delimitado, pero si la casa termina, por ejemplo, en la mitad de este píxel o no, o en 3/4 de este píxel, nosotros no lo sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la representación vectorial tiene formas más similares a la realidad. Por otro lado, el cálculo de áreas es más preciso, ¿sí? Tanto de áreas como de perímetros y de longitudes. Es muy similar a lo anterior, ¿no? Por ejemplo, si esta casa, acá tenemos en la representación vectorial perfectamente definidos los límites, lo cual nos facilita calcular un área y que esa área sea bastante precisa. En el caso de los raster, nosotros podemos contar los píxeles que tenemos, y sabiendo el tamaño del píxel podemos también calcular un área, pero nunca vamos a estar seguros de que el 100% del píxel pertenezca a esa categoría, ¿no? Puede ser que, como decíamos recién, 3/4 de los píxeles de casa sean la casa y el otro cuarto en realidad no tenga nada, y entonces vamos a estar sobreestimando el área en ese caso. Y esto hace que el cálculo de áreas o de perímetros o de longitudes sea más preciso en los vectores. Por otro lado, los vectores tienen una estructura de datos más liviana. Esto es porque los rasters sí o sí almacenan un número en todos los píxeles. En cambio, si por ejemplo la capa de árboles solamente va a almacenar las coordenadas de los árboles de acuerdo a su ubicación, y un raster de árboles va a almacenar ceros en donde no haya árboles y unos donde los haya, pero todos los píxeles de la retícula van a tener algún número. Entonces hace que esa estructura de datos sea más pesada, ¿no? En el caso de los raster. Y por otro lado, otra ventaja de los vectores es que las salidas cartográficas son más estéticas, son más lindas, ¿no? Justamente por las formas de los objetos, en general los raster los deforman un poco y hacen que las salidas sean más feas. Bueno, como ventaja de los raster, tenemos una estructura de datos más simple. Solamente tenemos una matriz de datos con números. En el caso del SIG vamos a tener una tabla, vamos a tener un mapa, y vamos a tener que asociar uno y otro. Entonces la estructura es un poco más compleja. Bueno, otra ventaja del raster es que permite la simple realización de cálculos para grandes extensiones. Vamos a ver ejemplos de esto, pero los raster permiten hacer cálculos en grandes extensiones, superponiendo distintas capas, por ejemplo, de rasters. Vamos a poder realizar cálculos de manera sencilla, sumas algebraicas, divisiones, multiplicaciones y restas, y eso se realiza muy sencillamente píxel a píxel, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un dato acá para este píxel en un raster, tenemos otro raster con los mismos píxeles y con otros valores y queremos realizar una suma, y eso es muy muy simple, y en una capa vectorial eso sería muy muy difícil, ¿no? Bueno, y desventajas son un poco por lo contrario de lo que vimos antes, ¿no? En el caso de los vectores es más difícil realizar cálculos, y no es útil para variables con alta variabilidad espacial. Eso está bueno. Imagínense como lo que habíamos recién de las altitudes, pero que la altitud fuese extremadamente variable, entonces necesitaríamos tener una cantidad muy muy alta de líneas, lo cual dificultaría utilizar a capas vectorial para ese tipo de variables.
Y bueno, los raster tienen una estructura de datos más pesada, por lo que decíamos de que todos los píxeles tienen valor y tienen peores representaciones cartográficas.